Importancia de las mujeres en la Revolución. Sexualizadas, ignoradas e ilustradas forzosamente siendo coquetas, voluptuosas y a diferencia de las pinturas de hombres en la Revolución, obligadas a ser hermosas. Una imagen hecha de hombres para hombres, distorsionando por completo la verdadera imagen de estas mujeres tan valientes y grandes en la historia. Tanto en la educación pública como en la privada, cuando se revisa el movimiento y lucha de independencia de México, se da el reconocimiento de fechas, lugares y personajes masculinos que en su conjunto lograron que nuestro país pudiera ser independiente de la opresión y colonia de otros países. Se habla de valentía, poder, unión y soporte entre las personas y es muy evidente, ya que no solo en los espacios educativos se menciona que hay ciertos personajes reconocidos como los padres de la patria. Sin embargo, difícilmente se habla de las mujeres, su importancia, papel, dinámica y afectación. Esta minimización y peor aún, omisión de las mujeres no solo se da en la educación, sino también en espacios públicos y privados, en espacios laborales, gubernamentales, etc. Todos ellos reproduciendo siempre una versión de la historia. En la historia de las sociedades patriarcales, las mujeres siempre perdemos, pues somos borradas de los textos que se escriben para la posteridad. En el caso de las luchas históricas, es fundamental para el machismo hacer creer a las generaciones futuras que las mujeres participaron, pero reproduciendo sus mismos roles domésticos. Hemos escuchado de las Adelitas a lo largo de nuestros estudios sobre la Revolución. Sabemos quiénes son, qué han hecho, cómo vestían y qué hacían, pero ha sido tan superficial. Hemos escuchado la famosa canción de Guadalupe Barajas Romero, que cita: si mi Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y al que ha sido relacionada con estas míticas mujeres, es hora de saberlo y hablar de ello. Ellas no son tus Adelitas. Las Adelas, Adelitas, o también conocidas como soldaderas, desarrollaron un papel muy importante en la lucha por los derechos de los campesinos durante la Revolución Mexicana. Madres, hijas, esposas y amantes abandonaron su rol limitado a la esfera doméstica. No se quedaron de brazos cruzados ni esperaron el regreso de sus hombres, sino que levantaron sus hogares para llevarlos hasta sus soldados. Cuidaron de los heridos, hicieron de espías, abastecieron de alimento a los campamentos, procuraron el honor de las jóvenes y alzaron valientemente tanto sus armas de fuego como intelectuales contra la injusticia social que oprimía a los jornaleros, igualmente que exigieron sus derechos como mujeres y ciudadanas de la República. Esta no fue la primera vez que las mexicanas agarraron una escopeta con determinación. Durante la Guerra de Emancipación del Imperio de España en 1810, sus antepasadas también desempeñaron un papel importante durante dicha contienda. De esta manera, las soldaderas honraron durante la Revolución a sus ancestras de manera militar y sedientas de justicia. Debido a la necesidad de hacer frente a la muerte y a la miseria que traían consigo las batallas, se rompió esa burbuja de cristal que aislaba a las mujeres de la vida pública. De esta manera comenzarían a participar en asuntos de interés general, de los que en su momento fueron excluidas al ser consideradas incapaces o ser calificadas de marimachas o de dudosa moralidad. La obligación moral de partir hacia la guerra y la industrialización se aliaron a favor de estas revolucionarias, lo cual llegó más tarde serviría como la gran carta de presentación que les abriría camino hacia el sufragio femenino. A lo largo del pasado, las Adelitas permanecieron olvidadas, a la sombra de una historia escrita y contada por los hombres. Sin embargo, camino a la gloria fueron acompañados, amados, respetados, curados, alimentados, fortalecidos y defendidos por esas mujeres a las que no se les ha rendido el mismo honor por ser parte del triunfo democrático. Sin ellas no hay Revolución Mexicana. Ellas la mantuvieron viva y fecunda como la tierra. Afirma sobre la importancia de las Adelitas durante los levantamientos. Elena Poniatowska, una de las escritoras, periodistas y activistas más respetadas a nivel internacional, en su ensayo Las soldaderas. La soldadera tiene una carga erótica que la hizo convertirse en una leyenda viva y que hoy resucita en la tierra árida y en la memoria histórica gracias al trabajo de investigadores, escritores y periodistas. Sin embargo, la participación de ellas ha sido plasmada en la cultura popular y en la divulgación histórica casi más o menos como un ejemplo de adorno sexual y a veces pintoresco, pero siempre subordinado al guerrillero. De esta manera, no se había destacado la verdadera fortaleza que las convirtió en esas mujeres contemporáneas y guerreras que lucharon por sus intereses, sino que únicamente aparecieron reflejadas como uno de los muchos melodramas paralelos a la Revolución. Hasta finales del siglo XX, la imagen de las Adelitas en el conflicto armado se ha mantenido en una nebulosa, en un plano lejano,
a causa del exceso de protagonismo del hombre en las hazañas épicas contadas desde una especie de culto a la imagen del líder masculino, como ocurrió con Madero, Carranza, Villa y Zapata. La invisibilidad de la soldadera se debió a una premisa machista y malinchista, aquel mexicano que prefiere lo que proviene del extranjero a lo producido dentro del país. Ser mujer y mexicana implica una doble marginalidad, sino que también la desaparición. Así lo sostiene Margot Glantz, una escritora y ensayista Premio Nacional Mexicana en La Malinche, sus padres y sus hijos. La revolución fue un asunto de hombres, y las mujeres son el fondo decorativo de los largos enfrentamientos que dan como resultado una nación de hombres con una reserva adjunta de mujeres. Señala Carlos Monsiváis, un famoso escritor e historiador mexicano, en Prólogo, de cuando los símbolos se dejaban ver el género, del libro Género, Poder y Política en México, posrevolucionario. Las Adelitas surgieron desde la gestación de la Revolución Mexicana e incluso incitaron al levantamiento antes que Francisco I. Madero hiciese llamado nacional para tomar las armas el 20 de noviembre de 1910. Su intervención se dio en diferentes campos que estaban socialmente designados a los hombres, desde la producción agrícola, el uso de armas y el diseño de estrategias militares. Durante esta época destacaron por su participación algunas mujeres mexicanas, por ejemplo, María de la Luz Espinosa Barrera. En 1910 le fue otorgado el grado de teniente coronel por el general Emiliano Zapata, al demostrar gran valentía, coraje y habilidad como jinete. Carmen Vélez, conocida como la Generala, comandó cerca de 300 hombres que lucharon en los estados de Hidalgo y Tlaxcala. Clara de la Rocha, en 1911, durante la toma de Culiacán, Sinaloa, fungió como comandante de la guerrilla. María Quinteras de Meras, participó en 10 enfrentamientos y por sus méritos alcanzó el grado de coronel en el ejército villista. Ángela Jiménez, experta en el manejo de explosivos, obtuvo el grado de teniente en el ejército villista. Petra Herrera, formó su propio ejército integrado por mujeres, autonombrándose generala. Peleó al lado de las fuerzas maderistas en el asalto de la ciudad a Torreón, Coahuila, donde se expuso a las fuerzas federales. Sin embargo, también desempeñaron la importante tarea matriarcal, como el cuidado de los niños de los campamentos, la provisión del alimento, etc. Entre los papeles que desempeñaron durante la contienda, estas mujeres se involucraron en el periodismo, la fundación de clubes femeninos, el activismo político, la literatura, etc. Gracias a estos registros, hoy los historiadores pueden recrear la participación de la mujer de manera fiel. Cuando llegaban los guerrilleros desaparecidos por las bajas durante la contienda, arrastraban con ellos a pueblos enteros de niños y mujeres, los cuales se vieron obligados a entrar en el combate. Otras, sin embargo, agarraban las armas para estar más cerca de sus maridos e hijos. Casi siempre provenían de los estratos más bajos, aquellos que buscaban sobrevivir como fuera. Independientemente de cuál fuese el motivo que las arrastró ahí, su presencia fue heroica y útil, ya que gracias a ellos los soldados estaban seguros. La acción de estas valientes mujeres determinaron a la mujer como rompedora de los esquemas sociales del patriarcado. Esto supuso una liberación femenina que tendió puentes hacia la democracia, un movimiento que no fue ajeno, sino que fue crucial para ella, y durante muchas décadas parecía su mundo aislado. Además, tras el periodo revolucionario, iniciaría por fin el sufragio femenino. No obstante, en ningún momento se vieron como víctimas de la contienda, sino como parte de ella, en las que actuaron resolutivamente dentro de sus posibilidades y conocimiento, pues muchas mujeres eran analfabetas. A pesar de esa actitud de guerreras, muchas tuvieron que buscar otro tipo de estrategias para sobrevivir dentro de su bando y poder proteger su honor. Algunas se comportaban como machos, con el fin de resultar desagradables al sexo opuesto y no ser víctimas de las muchas violaciones que sucedían con bastante regularidad. Cierto, las mujeres de la Revolución Mexicana sí iban en la bola, cuidando infantes y realizando labores domésticas, pero no era lo único. Ellas padecieron la llamada triple jornada: lo doméstico, lo militar y una destacada participación como telegrafistas, enfermeras, oficinistas, reporteras, editoras de periódicos y maestras. La presencia de las mujeres en el ámbito político fue vital para la Revolución Mexicana. Las magonistas como Juana Belén Gutiérrez y Dolores Jiménez y Muro llevaron a cabo un movimiento para liberar a los presos políticos en 1911. Las maderistas Teresa Arteaga y Carmen Cerdán formaron grupos antireeleccionistas y difundieron los principios de la democracia.
Las mujeres participaron de muchas maneras en la revolución. Algunas, como Margarita Neri, Elisa Greinsen Zambrano, Encarnación Mares y la coronela María Quinteros de Metos, lucharon en el mismísimo frente. Otras, como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Edith O'Shaughnessy, Hermila Galindo y Alma Red, tuvieron más éxito como periodistas, defendiendo los derechos de las mujeres, describiendo batallas y presentando una imagen positiva de la revolución en el extranjero. Por el contrario, otras, como Luz Corral y Alma Red, alcanzaron la fama como esposas y prometidas de hombres prominentes durante la revolución, cuando el 20 de noviembre de 1910 el pueblo mexicano se alzó en armas para derrocar el gobierno de Porfirio Díaz, el cual concentraba toda la riqueza en la capital. Hombres y mujeres por igual se fueron a las armas para combatir la injusticia social. A la fecha hay mujeres igual de valientes, y aunque son llamadas locas, histéricas y exageradas, aunque la lucha sea diferente, están desde México hasta Chile y en el mundo entero. Son como las otras, hartas de andar con miedo. No tenemos privilegio ni derecho sobre nuestro cuerpo. Nos acusan de violentas, somos agresivas porque así nos defendemos. Valientes en nombre nuestro, de ellas y de nuestras bisabuelas. No vamos a permitir a ningún macho explicarnos nuestra lucha que creen que con su intelectualidad nos puede reeducar sentados en sus privilegios. Y aunque nosotras ya no tenemos carrilleras, trenzas, faldas y escopetas, ahora vestimos de morado y llevamos un pañuelo verde, en pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo y no queremos a ni una menos. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos en resistencia y ya no somos indefensas. Nos mantenemos en el mismo contexto que hace años. No somos tus Adelitas.